En lo que respecta a las guías alimentarias para el infante y el niño pequeño, es justamente uno de las tareas que tenemos nosotros como SENAN, es elaborar las guías alimentarias para el niño pequeño en el país. Entonces doy la cordial bienvenida a la doctora César Latter con un cálido aplauso. Bueno, gracias Nelly, gracias por la invitación. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. gracias, sí. Bueno, un placer poder compartir con ustedes esta presentación, ¿no? Este no es, tampoco. Ok, bueno, creo que le debo pedir a ustedes pasarlos. Ok, la próxima. Sí, ok. Nada más para poner un poquito en contexto dónde estamos en la situación en el mundo. O sea que cuando la OMS está formulando guías para los niños o para cualquier grupo de edad, tienen que pensar en todo el mundo. O sea que no pueden hacer guías solamente para este país o esa región. Siempre se necesita hacer algo relevante para el mundo y después las regiones lo pueden adaptar, los países lo pueden adaptar según sus necesidades. A ver si aquí está. ¿Lista? No. Al puntero. Sí, está pensando en el entero. ¿Cuál es? Ok. ¿Puede volver? ¿Una vez más? Sí, la primera, sí, ya está. No, nada más para ver que aunque la prevalencia de la baja talla o desnutrición crónica está bajando, sigue siendo, alto en América Central, en Guatemala la mitad de los niños sufren de desnutrición crónica. Obviamente hay grandes problemas todavía en Asia, India, Bangladesh y en África, en el Medio Oeste, todo África. O sea que todavía estamos enfrentando un enorme problema de desnutrición crónica en la región, la que sigue. Y en cuanto a números absolutos, se puede apreciar también en esa gráfica que en África la prevalencia o el número de niños afectados está aumentando. Quiere decir que la prevalencia no está bajando como en el resto del mundo y la tasa de fertilidad sigue siendo muy alta, ¿no? En cambio, como se puede apreciar en Asia y en América Latina está bajando rápidamente el problema en cuanto a la prevalencia y en cuanto al número de personas, niños afectados. Pero hay que tomar en cuenta también que siempre los promedios esconden realidades diferentes dentro de un país. O sea que siempre hay una gran variabilidad. Perú es un país ejemplo también de esa situación. Hay niños mucho más afectados por su nivel socioeconómico y por dónde están viviendo y su grupo étnico. ¿La que sigue? Pero a la vez estamos haciendo una transición muy importante nutricional en todo el mundo y también en esta región y en este país. O sea que estamos enfrentando ya la doble carga de desnutrición crónica y sobrepeso y obesidad. Bueno, aunque todavía no estamos con cifras tal vez muy alarmantes, sí la tendencia, lo que estamos viendo es preocupante, más que todo porque un niño ya con sobrepeso, obesidad, tiene mayor riesgo de seguir con ese patrón ya en la adolescencia y cuando ya son adultos, obviamente con todo lo que trae esa problemática de peso en cuanto a infecciones o enfermedades no transmisibles. La que sigue. Entonces, en cuanto al número de niños afectados, esos no por región, sino por grupo de ingreso, según el Banco Mundial. O sea que en los países de bajo nivel es donde está subiendo más y también de los de bajo medio. Creo que Perú está en ese grupo de países. O sea que, pero en todo el mundo estamos viendo un aumento en el número de niños
afectados. O sea que, y eso solamente en los últimos 15 años. O sea que es una tendencia que estamos viendo en todos los grupos etarios y también obviamente en los grupos más vulnerables. ¿La que sigue? Entonces, las dos cosas o las dos situaciones de estatus de nutrición de los niños pequeños son dos de los indicadores, metas propuestas y aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud para alcanzar en 2025. ¿La que sigue? Sí, o sea que una meta es reducir en 40% el número de niños con desnutrición crónica y por otro lado que no aumenta la prevalencia de la obesidad infantil o sobrepeso, obesidad infantil. O sea que esta meta reconoce que estamos en una situación difícil y está subiendo y no va a ser tan fácil revertirlo, entonces se espera que no se aumente más y es la misma meta de la estrategia para la reducción de la obesidad en niños y adolescentes de la OPS aprobados por todos los Estados miembros en 2014, o sea que tuvimos la misma meta que de no aumento, no en la prevalencia. ¿La que sigue? Entonces, como temas emergentes de la alimentación comunitaria, o sea que antes enfocábamos mucho en la desnutrición crónica y hoy tenemos que enfocar en la desnutrición crónica, tanto como el sobrepeso y obesidad. O sea que tenemos que repensar mucho más nuestras guías alimentarias para enfrentar la situación actual. ¿La que sigue? Entonces, en los Estados Unidos, entrando un poquito más en lo que está pasando en este momento en el mundo en cuanto a las guías alimentarias para niños pequeños. O sea que el Instituto Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos en 2012 empezó un proyecto para guías de nacimiento a los 24 meses. O sea que hace muchos años hay guías alimentarias de los Estados Unidos, pero excluían los niños menores de 2 años. O sea, siempre las recomendaciones para este grupo fue más a cargo de la Sociedad de Pediatría. O sea, que no una entidad gubernamental, sino una entidad profesional. Pero en este momento, en 2012, decidieron el gobierno ver la posibilidad de ya por fin sacar las bases de grupo unitario. Entonces formaron un grupo técnico para revisar la literatura y la idea fue de publicar algo en 2018. O sea que un periodo de 6 años, ¿no? Sin embargo, 7 años, ¿no? Sí, 6 años. 2012, 2010. Sin embargo, cambiaron más o menos el objetivo para incluir también mujeres embarazadas, o sea que de cubrir los 1000 días y no solamente el periodo de nacimiento a los 2 años y incluir todo ese trabajo como parte del proceso de revisar las guías alimentarias, que están revisando las guías cada cuando en los Estados Unidos. Entonces la idea de no ir con 2 procesos separados, sino de unir los dos procesos. Entonces, en este momento, la idea es tener ya guías para 2020 y 2025, o sea, los procesos son lentos. Y a veces muy peleados porque hay muchos intereses, además de la nutrición detrás de los procesos. O sea, que no solamente qué debemos comer, sino quién va a ver afectado por esas recomendaciones, que sea la industria de fórmulas, que sea la industria de carne, que sea la industria de bebidas azucaradas, etc. O sea que hay ciencia y también hay política en todos los procesos. La que sigue. No, antes.
Ah, no, la que sigue. This is Ah, sí, perdón. Ok. Mientras tanto, una fundación en los Estados Unidos que tiene a su cargo muchos proyectos de nutrición, lactancia materna, nutrición y salud en los Estados Unidos financió un proyecto en un grupo técnico para sacar estas guías, o sea que guías de alimentación para niños y niñas y niños menores de 2 años, un enfoque de crianza perceptiva, o sea que la persona que lideró ese proceso es mexicano, pero ha vivido muchos años en los Estados Unidos, profesor en la Universidad de Yale, Rafael Pérez Escamilla. Entonces, cuando publica algo en inglés siempre está muy firme en publicar lo mismo en español, y obviamente en los Estados Unidos tenemos una población enorme latina, y también es una población con muchas desventajas muchas veces en cuanto a su nutrición, y también mucho riesgo de sobrepeso, obesidad. Entonces, en esas guías están centradas no solamente en qué se debe comer los niños pequeños, sino cómo se los deben alimentar. O sea que lo que se come como alimento es tan importante en la forma en que una persona, un niño en este caso, lo está consumiendo. ¿La que sigue? Entonces, en ese libro se definen 4 dimensiones de la crianza perceptiva, o sea que la alimentación, el alimento, el descanso, el sueño, porque el sueño sí hay mucha evidencia de que el tiempo de dormir tiene que ver también con riesgo de sobrepeso, obesidad, o sea que es complejo. Y la actividad física, incluyendo el tiempo de juego activo y las conductas sedentarias, como es el tiempo frente de la pantalla, ¿no? El mundo cambiando para el niño, más que todo el niño urbano, pero en muchos niveles socioeconómicos, no solamente en los niveles más altos. Y esas dimensiones están muy interrelacionadas y en conjunto influyen en el peso del niño a través de la ingesta alimentaria y la actividad física. O sea que está en la presentación, el desenlace, ¿no? Porque el documento sí está disponible en la página web. ¿En la que sigue? Nada más para dar un poco de énfasis en la que, por ejemplo, tenemos diferentes fotos aquí, se puede apreciar en la primera foto, o sea que ese plato que tiene casi puro carbohidrato, o sea que el papá da de comer con mucho cariño y amor a su hijo, o sea que tiene el cómo muy bien, pero todavía hay que trabajar mucho más en el qué le está dando de comer para que no sea solamente carbohidrato. Y la otra foto de la sopa es una foto tomada aquí en el Perú hace tiempo, pero también demuestra de que una sopa así con poquitos videos no va a satisfacer las necesidades nutricionales de un niño, una niña muy pequeña. Y nada más para comparar un poquito con lo que obviamente queremos que coman los chicos, frutas y verduras, y también un poco esa foto no se ve muy bien, pero la idea de que un huevo proporciona tantos nutrientes muy importantes y muy alta cantidad y calidad. O sea que por gramo o caloría del alimento proporciona proteínas de muy alta calidad, cantidad y calidad, grasas de muy buena calidad y cantidad, y diferentes nutrientes muy importantes, no solamente para el crecimiento, sino también para el desarrollo cognitivo del niño. ¿La que sigue? Nada más un poquito haciendo un hincapié en el cómo, o sea que se puede apreciar que no se puede dejar un niño así
dándole algo de comer y dejándolo para que si come bien, si no lo come bien, si comen los animales, mejor para los animales, o sea que todo lo implica en cuanto a satisfaciendo la necesidad nutricional del niño, pero también todo el tema de inocuidad, exposición a enfermedades, ¿no? Porque no lo está haciendo cuidado muy bien. El otro problema a la vez es que le da de comer a un niño frente de la televisión, donde, bueno, está comiendo solo, no está haciendo ninguna interacción social con la familia y además está muy expuesto a miles de anuncios sobre comida no saludable, ¿no? Y en cambio las dos otras fotos donde demuestra así una familia celebrando de comer con el niño, haciendo todo el cómo comer como un acto social donde haya posibilidad también de intercambiar, de aprender lenguaje, cariño, amor, y también de comer de una forma muy perceptiva, prestando atención a la necesidad o la saciedad del niño, pero también para asegurar que no le está dando demasiado más que el niño quiere comer. ¿La que sigue? Entonces, las guías vigentes de la OMS son de 2003, publicamos en 2003 en la OPS esas guías para el niño amamentado. El año siguiente la OMS publicó algo muy semejante, conceptualmente para el niño no amamentado entre 6 y 24 meses de edad. Actualmente la OMS está en este momento emprendiendo actualizar esas normas, pero todavía no han convocado el grupo técnico y creo que tengo entendido que lo van a convocar este año, a finales de este año, pero siempre es un proceso por lo menos de 2 años, ¿no? Para que la OMS saque un nuevo guía, porque es un proceso rígido, debe ser rígido, y por eso sí requiere mucho tiempo, ¿no? De hacerlo. Entonces, mientras tanto, las guías vigentes son esas guías, creo que son bien conocidas, pero bueno, es lo que tenemos en ese momento. Entonces lo voy a revisar muy brevemente lo que contiene. ¿La que sigue? Bueno, empezando con la duración de la lactancia materna, creo que tengo que dar mucho hincapié de que la lactación es por 6 meses completos, o 5 meses completos, 180 días, y se debe continuar, segundo punto, con la lactancia materna hasta los 2 años o más, con la introducción a los 6 meses de alimentos complementarios. Creo que eso es muy importante, lo que es el ser cómo, o sea que todo lo que tiene que ver con la alimentación perceptiva, que también es el mismo concepto que utilizó las guías recientes de la fundación en los Estados Unidos, la Fundación Robert Wood Foundation de los Estados Unidos, o sea que prestando mucha atención en el cómo, o sea que de alimentar despacio y pacientemente, animar a los niños a comer, pero no forzarlos, alimentar despacio, tiene 2 veces, y por eso tenía que revisar con el experto la presentación, perdón. Tercer punto, si los niños rechazan varios alimentos, experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas y medios para animarlos a comer. Se han investigado que a veces un niño rechaza una comida 10 veces hasta que lo acepte. O sea que, por ejemplo, verduras, sabores tal vez no tan familiares, no dulces. Si es dulce, creo que es mucho más rápido que lo acepten. Pero no que dejar de intentar, ¿no? Que el niño aprende de comer. Creo que también hay mucha evidencia de que los sabores que el niño recibe a través de la leche materna también influye en su aceptación de alimentos después. Entonces, minimizar las distracciones durante las horas de comida, si el niño pierde interés rápidamente. Muchos niños están muy curiosos y
quieren ver otras cosas y no tanto prestar atención cuando están consumiendo. Entonces hay que buscar los espacios un poco más tranquilos para esos niños. Y creo que por último, muy importante recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y amor. Hablar con los niños y mantener el contacto visual. Otra vez que el acto de comer es un acto social, ¿no? Entonces tenemos que también empezar cuando el niño ya es muy pequeño de inculcar ese hábito, esta idea, porque también influye mucho más allá del sobrepeso, obesidad. Si una persona ya se acostumbra a comer por sí solo, sin pensar y solamente poner comida en la boca sin pensar lo que están consumiendo, cuánto lo están consumiendo. ¿Lo que sigue? Además, otros ejemplos y otras fotos de diferentes situaciones que demuestran la alimentación consciente, ¿no? La foto del hombre con su niño es aquí de Perú, sí, de Amazonas, sí. Pero sí, como no solo, algo solamente para las mamás, es para toda la familia, ¿no? Interactuar con un niño durante el aprendizaje de alimentación comunitaria. ¿Sí? Bueno, otro punto muy importante, todo lo que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, lavar las manos de las personas a cargo de los niños y de los mismos niños antes de preparar alimentos y comerlos, guardar los alimentos en forma segura y servirlos inmediatamente después de su preparación, utilizar utensilios limpios para preparar y servir los alimentos, utilizar tazas y tazones limpios al alimentar a los niños y evitar el uso de biberrones, dado la dificultad de mantenerlos limpios y obviamente en los primeros meses de riesgo de interferir con la lactancia materna por el uso de un biberón. Hay otras dificultades también con los biberones en cuanto a la dentura de los niños, los dientes, sí. Y debo mencionar en este momento, curiosamente, yo estoy trabajando con OPS el año pasado para actualizar una guía para mamás para mamás, o sea que no con toda la parte científica bien elaborada, sino como hablando con una mamá cómo se debe dar a comer a su niño. Entonces, hace como unos meses recibimos ya la versión formateada, ¿no? Y hubo problemas, ¿no? Entonces hicimos muchos comentarios sobre, bueno, cambiar fotos, cambiar un poco, más que todo el formato, ¿no? De fondo del documento. Y justo anoche me mandó de nuevo la segunda versión y esta mañana estuve dando unos comentarios. Ya pocas cosas que tienen que cambiar, pero sí tienen que cambiar esas cosas, pero sí lo van a traducir en español y lo van a colgar en la página de Panatosa, que es un centro de la OPS. Entonces yo no tengo, yo lo puedo informar cuando yo tenga información, o sea que no depende de mí en ese momento los procesos, pero sí hay un proceso y creo que sí es un documento bonito, es más dirigido a mamás. La que sigue. Bueno, en cuanto a la cantidad necesaria de alimentos, pues sé que un niño pequeño no tiene mucha capacidad gástrica, entonces hay que tomar eso en cuenta cuando le está dando de comer o pensando en qué alimentos y cuántos alimentos o cuánta cantidad de alimentos, porque es muy importante no desplazar la leche materna, o sea que la leche materna sigue siendo un aporte muy importante, no solamente en energía, sino en ácidos grasos de muy buena calidad, de proteína de muy buena calidad, o sea, se compara otras proteínas, o sea que la leche materna y el huevo son los estándares de oro para comparar la composición de cualquier otra proteína. Entonces, por eso estamos recomendando que no le dé
más de 200 calorías al día para un niño entre 6 y 8 meses. Estamos hablando aquí de un niño amamantado, obviamente es diferente, un niño no amamentado. Y 300 calorías al día para un niño entre 9 y 11 meses y 550 calorías al día para un niño entre 12 y 23 meses. O sea que entonces pensando en eso uno tiene que pensar, wow, necesita meter muchos nutrientes en esas pocas calorías y por eso tenemos dificultades con la alimentación complementaria porque se puede apreciar pensando en las fotos anteriormente. Si el niño está recibiendo una galleta salada y un poco de arroz, bueno, va a satisfacer muy rápidamente los 200 calorías, pero sin ningún otro nutriente necesario, ¿no?, para su crecimiento. ¿La que sigue? Bueno, número 6, o sea que hay 10 principios de orientación. Aumentar la consistencia y variedad de los alimentos gradualmente, conforme crece el niño, adaptándose a los requisitos y habilidades de los niños. O sea que obviamente tenemos que empezar a los 6 meses con papillas, porres y alimentos semisólidos. Y a partir de los 8 meses, la mayoría de los niños también pueden consumir alimentos con sus dedos. Pero también hay que tomar en cuenta que un niño todavía le tiene que ayudar a comer. Aún a los 8 meses es bueno que empiecen a usar sus dedos para intentar autoalimentarse. No lo puede esperar que se va a nutrirse bien solamente con los dedos. O sea que es una mezcla de ayudarle, pero también de darle espacio para el aprendizaje, también la parte motor de su desarrollo, aparte del desarrollo de nutrición, sino otros aspectos de su desarrollo. Yo quisiera hacer un poco de hincapié aquí también en el tema de las papillas, o sea que siempre empezamos con papillas, o sea que es completamente, bueno, en los Estados Unidos es como uno piensa en empezar a dar de comer a un niño. Pero una papilla no quiere decir que solamente es una papilla en base de cereal, o sea que se puede hacer papillas en base de muchas cosas. Y se puede hacer nada más achicar, perdón. Cerrar mi teléfono. Machacar, aplastar, más fácil, aplastar cualquier alimento que la familia está consumiendo, o sea que no tiene que ser una comida especial. Si la familia está consumiendo carne con papas y un poco de verdura, se puede aplastar, sí, esos alimentos. Y muy interesante, acaba de salir un artículo aquí hecho en IEN, ¿no? Por Hillary Creed sí, y no sé si Mary Kay estuvo involucrado, no sé, honestamente. Pero es muy interesante porque fue el estudio cualitativo sobre el uso de un pequeño aparato para mezclar. Los molinitos. ¿Cómo se llama? Molinitos. Molinitos, sí. Y creo que es interesante, ¿no? Ver, yo tengo 3 hijos ya grandes, enormes, pero ya a los 6 meses yo compré uno y cualquier cosa que mi esposo y yo comía sí, o sea, así alimentaba los 3 niños, o sea que, y un aparato barato, pues muy fácil limpiar, pero eso es muy importante pensando en los aparatos. Entonces, bueno, es otra forma de pensar y no siempre pensando hay que comprar una cereal especial, hay que gastar mucha plata en esas botellas especiales, o sea que creo que es el momento de repensar también un poquito cómo conceptualizamos una papilla, ¿no? Porque, gracias. Porque ya tenemos más información sobre la importancia de alimentos de fuente animal para el niño pequeño. O sea que no esperar hasta el año para que le dé huevo, carne, pescado, otros alimentos. La que sigue. Bueno,
Y entonces a los 12 meses la mayoría de los niños pueden comer el mismo tipo de alimentos que el resto de la familia, pero hay que tomar en cuenta todavía que sus necesidades de alimentos densos y nutrientes. O sea que aunque pueda comer, masticar y comer como el resto de la familia, hay que siempre tomar en cuenta que un niño de 12 a 24 meses sí tiene una necesidad, una densidad energética del alimento, para asegurar que si la familia está consumiendo mucho arroz, carne y verdura, el niño necesita poco arroz, más carne y más verdura según su capacidad gástrica. Y debe evitarse alimentos que pueden causar que los niños se turquen o traigan, alimentos cuya forma o consistencia implica riesgo de que pudieran bloquear la tráquea, por ejemplo, nueces, uvas, zanahorias, frutas, etc. Bueno, en cuanto a la frecuencia de comidas y densidad energética, bueno, obviamente hay que aumentar el número de veces que el niño consume los alimentos conforme va creciendo. El número de comidas depende de la densidad energética y las cantidades normalmente consumidas durante cada comida. Okay. Otra vez estamos pensando mucho aquí en cuanto a la frecuencia, de no dar demasiado frecuente los alimentos o comidas para no desplazar la leche materna. O sea que entonces el niño amamentado sano necesita 2 a 3 comidas al día entre 6 y 8 meses y 3 a 4 comidas entre 9 y 11 meses y 12 a 24 meses. O sea que no es muchas veces, o sea, porque el niño sí está amamentando a demanda, entonces la idea es agregar a esa leche materna y no desplazar la leche materna con alimentos que muchas veces son mucho menos nutritivos que la leche materna. Y además se puede dar una merienda nutritiva 1 o 2 veces al día según lo desea el niño. Pero quisiera hacer hincapié también de que esa merienda debe ser nutritiva y no como una galleta o un chip o algo que no sea de buena calidad nutricional. ¿La que sigue? Ok, ya estamos hablando más de el qué se debe comer. Bueno, obviamente una variedad de alimentos y haciendo otra vez hincapié en los alimentos de fuente animal como carne, aves, pescado, huevos diariamente o lo más frecuente posible según la capacidad económica de la familia, pero no hay razón por la cual no ofrecer esos alimentos a partir de los 6 meses. Está cambiando por completo la literatura sobre el riesgo de alergias. O sea que antes siempre decía los pediatras de que hay que esperar para que el niño sea más grande antes de introducir huevo, pescado, otros alimentos que pudieran ser alergénicos. Y ahora es, mucho mejor antes. Porque allí dar ¿cómo es? Es como una adaptación. Adaptación es una, en inglés es prime immune system, o sea que es como arrancar, es para arrancar el sistema inmune. Para estimular el sistema inmune. O sea que entonces ahora la idea es no esperar, porque es mejor que le dé un niño aún nueces, que es muy interesante, porque los nueces para un niño alergénico es vida o muerte, y ahora sí están pensando, bueno, en unas situaciones obviamente bajo un control, pero de cambiar completamente como estamos pensando en el momento de introducir alimentos. Entonces, otra vez nada más haciendo énfasis en que una papilla no necesariamente una papilla de cereal, como siempre yo por lo menos he pensado en una papilla, sino una papilla de zanahoria, una papilla de
de papa, de yuca, de carne, de pollo, de huevo, etc. Las dietas vegetarianas no logran cubrir las necesidades nutricionales en esta edad. Entonces, en culturas o familias que son vegetarianas hay que pensar en suplementos de vitaminas y minerales, y las frutas y verduras ofrecen vitamina A. Obviamente hay que consumirlos a diario. Y muy importante que las dietas contienen un contenido adecuado de grasa, pero también pensando en cuáles son las grasas buenas y cuáles son las grasas malas. O sea que hay que diferenciar mucho en qué grasa el niño debe recibir. ¿La que sigue? Sí, eso es nada más para demostrar, si uno ve la primera columna, son diferentes nutrientes, que nutrientes en general que son difícil llenar los requisitos de un niño pequeño. Entonces, en cuanto la OMS en 2002 recomendó por 100 calorías de un niño de 6 a 8 meses, la densidad de hierro debe ser 4.5 miligramos, zinc 1.6, calcio, etc., ¿no? Y se puede apreciar en los países Bangladesh, Ghana, Guatemala y Perú que no están llenando ni por cerca, ¿no?, esa densidad. Esos son los alimentos complementarios típicos. Yo no sé lo que estoy pidiendo, puede ser que fue la sopa o que antes vimos la foto de la sopa, pero las purés, las cosas que están dando de los niños y en general en esos países jamás va a satisfacer el requerimiento de densidad de nutrientes de lo que necesita un niño. Y aquí también se puede apreciar los nutrientes que se necesitan de un alimento complementario. En este caso es un niño de 9 a 11 meses, tomando en cuenta que el resto, o sea, el blanco, todo eso se va por la leche materna, ¿ok? O sea que vitamina C no necesita más vitamina C, porque si la más bien nutrida, todo lo que necesita el niño recibe a través de la leche materna, ¿no? Y vitamina A muy poquito, porque otra vez la vitamina A está en la leche materna. Pero a diferencia tenemos hierro, tenemos zinc, que necesita un niño casi 100% de su requerimiento a través del alimento complementario. Okay. Otra vez dando un poco de énfasis en la importancia de carne, que es la fuente más rica de zinc y hierro, ¿no?, para un niño, bueno, para una persona, pero es la fuente más rica de los dos nutrientes de mayor riesgo, ¿no?, para satisfacer en la dieta de un niño pequeño. Y el resto es como los demás son intermedios más o menos en cuanto, pero necesita una gran proporción de su requerimiento a través de los alimentos complementarios. ¿La que sigue? Bueno, aquí es el último punto del número 8. Evitar la administración de bebidas o jugos con un bajo valor nutritivo, como tés, café, sodas. Limitar la cantidad de jugo ofrecido para así evitar reemplazar o desplazar alimentos más nutritivos. Yo creo que eso es el punto que más lo van a expandir en las nuevas guías, porque el mundo ha cambiado desde 2003, cuando esos han sido publicados, aún en comunidades que yo estoy trabajando, pobres, altiplano, comunidades indígenas en Ecuador. Se ve a los papás dando chips a los niños, bebidas azucaradas, gaseosas a los chicos. Entonces yo creo que se va a dar mucho más énfasis en las próximas guías en ese punto. Creo que aquí también es muy importante, muchas personas piensan que los jugos son muy buenos para los bebés. Sí, es jugo de naranja, es puro, es natural, etc.
pero sí se cuenta según la guía de la OMS como azúcares agregados, porque es una concentración de los jugos, aunque sean naturales, pero es una concentración tan densa que funciona como un azúcar agregado a la dieta en cuanto a la respuesta fisiológica de insulina, etc. Entonces, el mensaje no es nunca dar un jugo, pero no darle seguido. Un niño no necesita un jugo, mucho mejor que le dé el niño la fruta, mucho mejor que el perecito de papaya o de mango o de zanahoria, lo que sea, y no concentrarlo demasiado en un jugo. Sí. Y no agregar, tratar no agregar mucho azúcar en lo que están dando a los niños, porque a veces no solamente es el jugo, un jugo de zanahoria, sino es el jugo más azúcar, mucho azúcar. Y los niños les gusta el azúcar, nacidos les gusta el azúcar, entonces es muy importante darle como si están dando mucha cantidad al principio, ya cambia su paladar. No parece que hace bien. ¿La que sigue? Bueno, la importancia de no dar demasiados snacks a los niños pequeños. Bueno, obviamente son altos típicamente en grasa, azúcar y sal. Hay una relación muy estrecha con riesgo de caries dentales y el desarrollo de preferencia variante. Yo creo que eso es clave, porque si el niño empieza a comer bebidas azucaradas y chips y hamburguesas saladas, ahí lo van a querer comer. O sea, después de eso, ¿quién va a querer comer zanahoria y quinoa? No sé, yo sí, pero la cosa es que no me gustan esos alimentos, pero es como están formando los hábitos y las preferencias de sabores. Obviamente aumenta el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas a futuro, y muy importante también pueden desplazar el consumo de otros micronutrientes y contribuir no solamente a sobrepeso y obesidad, sino a la desnutrición. Tenemos niños obesos, anémicos, con deficiencia de zinc, etc. ¿La que sigue? Y eso nada más es un estudio que hicieron recientemente en 4 capitales en Asia y África, o sea que Senegal, Tanzania, Nepal y Camboya. Y se puede apreciar, o sea que esos son en comunidades de bajo nivel socioeconómico. Se puede apreciar que, bueno, en Dakar fue 80% de los niños que consumieron un snack en los previos 24 horas, un poco menor, un poco más de 50% en Tanzania. En Nepal es un país muy pobre de los bajo nivel económico, según el Banco Mundial, 90% de los niños, y después 80% en Camboya. O sea que es universal lo que estamos viendo en cuanto al consumo de los snacks. La próxima. Aquí es un estudio de Nicaragua, en un pueblo, ni es en Managua, y también es en familias. Se puede apreciar abajo, es un poco, perdón, difícil leer ok, aquí tenemos definido como calidad de la vivienda, bajo, mediano, alto, educación materna, bajo, mediano, alto, seguridad alimentaria, bajo, mediano, alto, y no hay una diferencia significativa. O sea que el consumo de un snack no importa de su nivel socioeconómico, o sea que es alto en todos los niveles. Entonces no es un problema de los ricos, es un problema de cualquier universal. Y aún en los Estados Unidos, el problema es que en las familias ricas se consume mucho mejor, porque hay más conocimiento, hay más
mucho más conocimientos y yo creo que las familias se sienten más en control de sus vidas y en control de decir no a los hijos. En cambio, es un problema enorme en las familias de recursos económicos bajos en los Estados Unidos. El consumo es mucho más alto de los snacks y bebidas azucaradas. La que sigue. Y aquí tenemos lo mismo en cuanto a bebidas azucaradas, o sea que aún se puede apreciar que, bueno, es un poco más una diferencia, pero aún en las familias con bajos niveles económicos es más del 30%, ¿no? Del consumo y un poco de 40% en las familias con más recursos. La que sigue. Y en México, en niños, eso es un estudio representativo a nivel nacional. En los últimos 24 horas, los niños entre 1 y 4 años, 68% consumieron una bebida azucarada, 38% de café azucarada y otras bebidas, jugos, supuestamente naturales, pero sí habían agregado azúcar y eso es 65%, o sea que un gran problema de lo que estamos consumiendo. Y yo creo que ese es un punto vale la pena mencionar. Cuando hicieron el último cuestionario para las encuestas de demografía y salud, ¿cómo se llama? La ENDES, porque es increíble lo que ha hecho Perú en hacer las ENDES seguidamente, ¿no? Para ver exactamente lo que está pasando. Es impresionante cómo están monitoreando la situación. Pero cada 5 años el DHS revisa el cuestionario, ¿no? Para agregar preguntas. Si intentamos la última vez, que fue hace 4 años, que se agregara una pregunta sobre bebidas azucaradas. O sea que, porque siempre pregunta leche, té, café, vegetales, carne, huevo, y queremos agregar una pregunta sobre bebidas azucaradas. No ganamos. Vamos a intentar de nuevo porque hay otra posibilidad en un año, ¿no? Para revisar, que van a revisar otra vez el cuestionario, pero lo pueden pensar aquí. Cualquier país puede hacer el cuestionario según sus necesidades. O sea que DHS no tiene la palabra, ellos tienen la palabra para el cuestionario básico, pero siempre los países hacen sus adaptaciones según sus intereses para la salud. Entonces, yo creo que es un punto para... Sí, hay que pensar en agregar, porque ahí, ojo, si no tiene información, entonces no se nota. Bueno, se ve Coca-Cola por todos lados, pero no se da cuenta que el Coca-Cola no es solamente para la Copa Mundial y los papás, sino para también los bebés, y deben estar consumiendo cosas mucho más saludables por la poca ingesta energética que van a consumir durante esta etapa de la vida. La que sigue. Bueno, uso de suplementos y vitaminas o minerales o de productos fortificados para niños y madres. Y la recomendación es utilizar alimentos complementarios fortificados o suplementos de vitaminas y minerales para los lactantes de acuerdo a sus necesidades. Es como depende. No todos los niños necesitan un suplemento. Depende de la dieta y de otros aspectos de su vida. En algunas poblaciones es posible que las mamás lactantes también podrían necesitar un suplemento, tanto para su salud como para asegurar concentraciones normales de nutrientes, más que todo vitaminas en su leche. La que sigue. Y finalmente la alimentación durante y después de la enfermedad, o sea que la alimentación creo que es sentido común, ¿no? Y aumentar la ingesta de líquidos durante las enfermedades, incluyendo la leche materna, y alentar al niño a comer alimentos suaves, variados, apetecibles. Apetecibles, ok. Y que sean sus favoritos.
Después de la enfermedad, dar alimentos con mayor frecuencia de lo normal y alentar al niño a que coma más, ¿no? ¿Y la que sigue? Bueno, en final, un poco que las guías deben prestar atención en el qué comer tanto como en el cómo, dentro del contexto del niño en crecimiento, de la crianza perceptiva. Tener un enfoque en la alimentación perceptiva, mucho para prevenir la desnutrición y sobrepeso y obesidad. Enfatizar la introducción de alimentos de fuente animal, como el huevo, a partir de los 6 meses. Y enfatizar los riesgos de dar de comer alimentos ultraprocesados, altos en azúcares, sal, grasa y bebidas azucaradas. O sea, creo que es el último. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, Sí. comentarios. Tenemos mucho tiempo, pero quizás unas 3 preguntas de pronto. Atrás, Guillermo. Doctora, buenos días. Una de las grandes preguntas que tenemos respecto a la alimentación complementaria, además de la densidad, es el volumen. Cuando en el consultorio se le pregunta a la mamá si le está dando la cantidad, si le está alimentando bien, la mamá siempre responde que sí. Pero el niño no está ganando buen peso, no está ganando buena talla porque el volumen de la alimentación complementaria es el problema. Sí. ¿Las guías contemplan ese problema, ese aspecto? Esas guías, no. Sí y no. O sea que hace mucho énfasis en esa idea de alimentación perceptiva, ¿no? Para que la mamá o la familia, la persona que está cuidando al niño, está atento de sus signos, ¿no? De hambre y saciedad, como básico. El pensamiento es que todos los niños, bueno, si le da exactamente tantas cucharadas, etc., o sea que es el promedio, pero un niño puede necesitar más, menos, según sus necesidades biológicas. Entonces la idea es más hacer más énfasis en esa alimentación perceptiva para que la mamá esté atento de la necesidad del niño para no dar demasiado, pero menos de lo que necesita. Yo no sé en la revisión del OMS porque no lo van a empezar o están empezando un poco con unos papeles de fondo, ¿no? Pero no han convocado el grupo técnico todavía, entonces yo no sé si van a abordar la situación en una manera diferente. Sí, hay mucho más detalle en el documento que le mostré al principio de Robert Wood Johnson Foundation. Hay más. No dan por cuchara, pero sí dan un poquito más información sobre cantidades. Sí. ¿Otra pregunta? Buenos días. En las guías alimentarias, si bien es cierto, se está abordando todo el tema de cantidad, frecuencia, calidad. Mi pregunta o mi inquietud va más por el tema de la alimentación perceptiva o responsiva, porque muchas veces puedo tener a disposición estos alimentos o los alimentos idóneos para dar al niño, pero es como le doy. ¿Es como qué? ¿Cómo le doy? ¿Cómo alimenta al niño? ¿Cómo alimento al Sí, niño? Pues sí. puedo tener disponible Claro. ¿Cómo? alimentos muy nutritivos, pero a veces el tema del cómo, el tema del estado de ánimo, de la persona, del cuidador, Sí. ese aspecto se está ahondando, se está viendo más en el marco de esta alimentación complementaria, la alimentación responsiva. Sí. Sí. Yo abordando más porque si bien es cierto hemos abordado en todo lo que son guías, Sí. todo el tema de la cantidad, la frecuencia y todo lo demás, pero el tema de la alimentación, ¿El cómo? el cómo le doy, Sí. el cómo la preparación del cuidador, del mismo niño, porque a veces no recibe la cantidad que corresponde porque simplemente falta ese aspecto, Sí. fortalecer. No, de acuerdo. O sea que yo creo que eso es uno de los cambios en el marco que tenemos que pensar. No solamente el qué, pero el cómo es tan importante. Y por eso lo pusimos, yo creo que es el número 3 de la guía,
después de lactancia exclusiva y lactancia continuada, sino alimentación perceptiva, para dar hincapié en la importancia de este aspecto. Pero yo creo, bueno, es un tema que hay que dar mucho énfasis, o sea que para que la gente empiece a ser dueños de ellos, que no sea un concepto ajeno, porque siempre hemos pensado más en el qué, en el alimento, y no en la otra parte tan importante de la alimentación. Entonces sí, eso es un proceso, pero yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que en la publicación recién de esa fundación de los Estados Unidos el año pasado hicieron mucho énfasis en ese concepto, aún en el título habla de crianza perceptiva como fundamento de todo lo que es la parte nutricional. Entonces, yo creo que sí está ganando más y más y más visibilidad, pero hay que seguir trabajando mucho más en ello. Porque hay muchos, sí, o sea que muchas veces ahí está la comida, pero el niño no lo coma porque no han trabajado suficientemente entre la mamá con la familia para inculcar ese aspecto. Una última pregunta, Mariana. Para evaluar el efecto de la aplicación de las guías en una población, lo hacemos, bueno, uno de los aspectos es sobre el consumo de alimentos. Lo podemos hacer a través del recordatorio de 24 horas, que es el método más preciso, más exacto, pero también tenemos, como se dice, la oportunidad de hacerlo a través de indicadores siempre de consumo, como los propuestos por OMS, los que está recogiendo justo ENDES. Sí. Pero comparando estas dos metodologías, hay diferencias. Los indicadores siempre de consumo, por lo general, pienso yo de que, bueno, en algunos análisis que hemos hecho sobreestiman el consumo de algunos nutrientes. Ante esas limitaciones, ¿qué se está ahora conversando en relación a esta medición a través de los indicadores simples, ¿no? O sea, ¿en qué se está trabajando? Si han visto eso, han visto esa sobreestimación, van a trabajar sobre esos indicadores. Están actualmente trabajando sobre los indicadores. Actualmente están trabajando y ya tienen un grupo experto conformado y lo están revisando. El tema es que la idea de los indicadores es para utilizar en encuestas representativas a nivel nacional, como el ENDES. O sea que en un ENDES no se puede preguntar sobre cantidades, o sea que no se puede. Bueno, se puede, el Perú decide hacerlo, lo pueden hacer, pero en cuanto a nivel global, en ese cuestionario básico, entonces por esa razón tiene que buscar, es la mejor aproximación que hicieron en 2008, cuando fueron 2010, cuando fueron publicados, 2008, cuando fueron publicados los indicadores, y van a estar haciendo más análisis esta vez y están tratando de refinar. Va a haber unos cambios, pero siempre hay la limitación de no medir cantidades. Eso es para otra encuesta, es para otro proceso, o sea que, porque es importante medir cantidades, pero hay que buscar otras oportunidades, ¿no?, de medir cantidades para ver qué está pasando en cuanto a la densidad energética de los niños, etc. Nosotros a través de la vigilancia, porque SENAN hace vigilancia del estado nutricional y alimentario, hacemos encuestas de consumo también, y justamente lo que medimos a través de los recordatorios son el consumo de los alimentos que no es la leche materna. Entonces luego, en algún momento ya tendríamos una reunión para ver en el análisis de la información, porque como no tenemos medido el consumo de la leche, del volumen de lactancia materna,
eso de la lactancia promedio, lactancia baja, tengo la impresión que a pesar de que el número de lactadas aparentemente está bien, pero aparentemente el volumen no fuera el suficiente, porque eso se refleja, digamos, en la situación nutricional, pero eso es algo que valdría la pena en algún momento tener una pequeña sesión para conversar ese tema del análisis de la información, del consumo de los niños, considerando que no tenemos volumen de leche materna. Bueno, yo les agradezco. Ahora vamos a darle un aplauso a la doctora César. Algunas de las investigaciones que tenemos y bueno, y después continuará con sus labores de la